afecta grandemente. Asegura que Nancy Paola le contaba todo y que nunca le dijo de algo que la afectara. Por lo contrario, siempre estaba feliz. No, ella nunca me contó nada de eso. Yo no me explico por qué fue muy injusta la manera en que las mataron. La estudiante espera que la seguridad continúe en los alrededores del centro educativo para evitar otro atentado. Porque cuando las mataron a ellas, nadie las pudo ayudar. El Inca se recupera del trago amargo y se enfoca en la celebración de su 68 aniversario. En el acto inaugural no faltó el homenaje para las hermanas ausentes. Vamos a pedirle a la banda, por favor, que nos acompañe en este minuto de silencio para nuestras dos queridas alumnas y compañeras. Las alumnas poco a poco pues han vuelto a recobrar esa alegría que las ha caracterizado y mucho más ahora que estamos en aniversario. Y ese es el sentir tanto de mi persona como el de todos los compañeros. El programa continuó con el himno del centro educativo y la presentación de la banda. El Inca sigue siendo un lugar de honor y dignidad. En 1996, el Inca fue galardonado con el mayor premio que se puede dar en nuestro país, que es el Orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz. Las alumnas y el claustro de maestros seguirán celebrando hasta el miércoles el 13 de mayo de 1946. Y en la zona 18, las fuerzas de tarea destacadas en este sector limitan la capacidad delincuencial. Con esto se le hace frente al crimen organizado, pero no se elimina, dicen algunos residentes. 330 homicidios violentos menos que el año pasado, es el reporte del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, en la zona 18 aún se mantienen los asesinatos. Mire, eso puede ser. En algún momento resulta que nadie se queda quieto, ¿verdad? En el caso de estos que solo están pensando en matar y en robar y en extorsionar, porque ese es un robo, ¿verdad?, bajo amenaza, pues ellos no pueden hacer nada más, su cabeza no les da para ganarse el pan diario de forma honrada, solo les da para hacer mal. Esa es una lucha contra el mal. Ellos representan el mal en el fondo. Vecinos de la colonia de Limón mencionaron fuera de cámara que ha bajado la violencia, las extorsiones y los asesinatos. La fuerza de tarea nos ha dado seguridad, porque sí, pero siguen los asesinatos. 29 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2 años de trabajo de esta administración reflejan 10 homicidios violentos menos cada mes en este sector. Si logramos ir a ese ritmo, estamos hablando que nosotros podríamos cerrar el año con unos, esa sería una proyección, con unos 1.000 homicidios menos que el año pasado. Si eso fuera así, sería maravilloso. En 45 días se inaugurará el primer módulo de cámaras de vigilancia para este sector, en avenidas principales y rutas estratégicas de la zona 18. Y seguimos con la información porque el cambio de uniformes de la Policía Nacional Civil se viene planificando desde hace 2 años y ahora el ministro de Gobernación, que recién escuchamos en algunas declaraciones, dice que le urge realmente realizar un cambio total porque son utilizados por delincuentes. Escuchemos lo que nos decía al respecto. Pero el uniforme azul tiene que entrar a toda la Policía Nacional Civil, proscribir el uniforme negro porque las bandas criminales están utilizando también uniformes pasan a veces por operativos que no corresponden a la policía. Tenemos que tomar una serie de medidas integrales para poder tener mayor control. Entonces, ¿cómo identificar que llegan con un chaleco de IC o con un chaleco o con uniformes negros de Policía Nacional Civil o con algún chaleco en algún momento de MP para hacer algún... Es parte de nuestro tema, por eso es que me urge cambiar el uniforme azul. Y un testigo clave del Ministerio Público relató en el juicio contra la banda denominada Los Águila y explicó sobre la captura que se hizo cuando secuestraban a una familia. Este fue el relato.
El Ministerio Público acusa a 4 guatemaltecos y a un nicaragüense de cometer 3 secuestros. Durante la jornada de hoy, la Fiscalía presentó como testigo al inspector de la Policía Nacional Civil, a Marvin Osvaldo López. Relató ante el tribunal sobre una memoria USB que mandaron los secuestradores a los familiares de la víctima como prueba de vida, ya que exigían $1,5 millones por la liberación de Félix López. ¿En dónde estaba este muchacho atado de pies y manos con un lazo que rodeaba un tonel? López resaltó que por el seguimiento de la investigación y un aviso de un guardia de seguridad que indicó que ingresaron a la colonia de Llano Largo, Villanueva, hombres altamente armados, se logró intervenir cuando tenían retenida una familia. El hecho ocurrió el 7 de mayo del 2011. Tocamos la puerta, gritamos policía. Al llamado salió una dama de tez blanca, delgada, y estaba pálida, y me dijo, todo está bien, mi familia está bien, por favor váyanse. No, yo le pregunté, ¿está bien? Y ella me contesta, son peligrosos, están armados, ahí está mi familia. Explicó que en el vehículo que se conducían los 5 hombres se encontraron 75 kilos de cocaína y $6,000 en efectivo. 7 de la mañana con 11 minutos, seguimos con la información. El Tribunal Séptimo arrancaba el juicio contra 4 hombres acusados por el Ministerio Público de secuestrar a Leslie Chavarría y a Marlon Aldana. Esto ocurría el 20 de septiembre del año 2013. La Fiscalía ha señalado que la pareja fue raptada cuando bajaban de su vehículo frente a una panadería en la zona 5, pero fueron interceptados y llevados por la fuerza. El ente investigador también les atribuye robo agravado, encubrimiento, falsificación. En la primera parte del juicio se declaraba, en este caso un perito del INACID, que indicaba que falsificaron las placas del vehículo que usaban. Los procesados fueron detenidos en uno de los allanamientos que se realizaban después de la liberación de las víctimas. Y hay más noticias a esta hora. Seguimos hablando de casos legales en el país. El juez segundo de instancia penal Carlos Aguilar indicó que se excusará de conocer el caso de Bancafé International Bank, en el que están procesados 11 directivos. Indicó que tiene grave enemistad con los fiscales del caso, Saúl Sánchez y Ronnie López, debido a un intento de allanamiento en su casa que realizó la Fiscalía contra el Crimen Organizado en marzo del 2013. Esto ya que el Ministerio Público creía que Aguilar tenía oculta a una involucrada de este caso, por lo que la excusa la tendrá que conocer la Sala Segunda y definir así si acepta o no. El caso se encontrará en el Juzgado 10º, pero por una recusación recientemente el proceso pasó al Juzgado 2º. Una noticia más del ámbito del país. El ministro de Agricultura, Elmer López, indicaba que en esta semana esperan tener la lista de recontratación de 800.000 sacos de fertilizantes. Es la mitad del programa que el gobierno utiliza para los campesinos de todo el país. Esto se daba por la renuncia de la empresa ganadora a la licitación y que se dieron cuenta al llegar a los tiempos estipulados en la contratación no había respuesta, lo que afecta a la programación de entrega de fertilizantes, principalmente en el área de Petén, Chiquimula y también la costa sur. Por eso se está extendiendo la entrega hasta el mes de julio, 3 meses después de que se haya iniciado la época de lluvia, y a su inicio, recordemos, es utilizado por los campesinos para la siembra. López decía que esto no va a afectar a la cosecha porque es utilizado cuando la semilla ya ha germinado. Esto es lo que nos indica la información entonces lanzada por el Ministerio de Agricultura. 7:14 ya en la ciudad y en el país. Semana terminamos todo el proceso de recontratación de empresa y la semana entrante normalizamos, a finales de la semana entrante normalizamos toda la entrega. Cuando empezamos a ver el atraso de ellos en la firma de los documentos ya de negociación, fue que al final de cuentas ellos nos dijeron que habían tomado su decisión de retirarse. Como eso es con FONADES y es de crédito hipotecario el que hacen el procedimiento como fideicomiso que es FONADES, nosotros como comité técnico ya instruimos al crédito hipotecario para que ejecute lo que legalmente se necesita ejecutar para finiquitar esa relación que se tenía ya comercialmente con Disagra. Vamos con la información del mundo en tiempo real como todos los días. Continuamos.
Bueno, hay situaciones donde queremos que la internet olvide, ¿verdad? De que ya no muestre eso, quizás momentos bochornosos, apenados que una persona podría llegar a pasar. Es precisamente lo que se propone en la Unión Europea. Veamos a continuación lo que nos dice el siguiente diario, El País de España. El Tribunal de la Unión Europea respalda el derecho al olvido en internet. La justicia europea defiende el derecho al olvido. El Tribunal de Justicia ha fallado que en determinadas condiciones los buscadores están obligados a eliminar de su lista de resultados, obtenida tras una búsqueda con el nombre de una persona, los enlaces a páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esa persona. El alto tribunal precisa que el interesado debe presentar su solicitud directamente al gestor del motor de búsqueda. Estamos hablando Google, Yahoo, Blink o cualquier otro buscador que deberá examinar si es fundada esta petición. En caso de que el buscador no acceda a retirar la información, la persona afectada podrá acudir a la autoridad de control a los tribunales con el fin de que estos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y en su caso ordenen al motor de búsqueda la retirada de la información. Es decir, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abre la puerta en un examen caso por caso de cada una de las reclamaciones presentadas a cualquier buscador. El Tribunal de Luxemburgo se pronuncia así sobre el denominado derecho al olvido, este litigio que enfrenta la Agencia Española de Protección de Datos y Google. Es un litigio que se lleva a cabo y abre la puerta entonces a este respaldo del derecho al olvido en internet. Seguramente esta medida va a empezar a provocar reacciones. Ahora, bueno, los inconformes con alguna búsqueda, cuando se busque bajo su nombre, podrán reclamarle a los buscadores y luego, si no se les cumple esa petición de retirar esa información de sus buscadores, podrían presentarlo ante un tribunal a la Unión Europea. Seguramente muchas reacciones, mucho de qué hablar. Se abre otra dimensión en las redes sociales y también en el mundo de la internet. Con esto nosotros vamos a seguir conociendo qué más está pasando en el mundo. Vamos con Aleja. El gobierno de Bolivia presentó al Congreso una propuesta de ley de consulta a los pueblos indígenas para que puedan decidir sobre la explotación de recursos naturales y obras de infraestructura en los territorios que habitan. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó el proyecto de ley en un acto en el Palacio Quemado ante el presidente boliviano, Evo Morales, y diversas organizaciones indígenas y sociales leales al mandatario. La normativa regula la forma en que los pueblos indígenas deben ser consultados para dar su consentimiento en la ejecución de los proyectos económicos y establece que los acuerdos alcanzados tendrán carácter vinculante y validez legal. El gobierno mexicano confirmó la muerte de uno de los fundadores de la organización criminal Los Zetas, Galdino Mellado Cruz, alias el Z9, en un enfrentamiento el viernes pasado con fuerzas federales en Reynosa, en el nororiental estado de Tamaulipas. En una conferencia de prensa en la capital mexicana, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, señaló que labores de inteligencia permitieron localizar el viernes pasado a Mellado Cruz en un domicilio de la colonia Las Fuentes. El sujeto, relacionado con más de 13 investigaciones por delitos de homicidio, extorsión y tráfico de droga y armas, opuso resistencia al detectar la presencia de las fuerzas federales e incluso recibió ayuda de sujetos armados que llegaron al lugar en varias camionetas. La asociación sin fines de lucro Alianza Dominicana contra la Corrupción afirmó que el expresidente salvadoreño Francisco Flores, quien se encuentra prófugo de la justicia tras ser acusado de corrupción, podría estar en territorio dominicano. Flores, de 54 años y en paradero desconocido desde enero pasado, figura en la lista de personas más buscadas en el mundo por la Policía Internacional, ya que incluyó su perfil y presuntos delitos en su sitio web. Mediante un comunicado se lanzó la advertencia a las autoridades dominicanas ante informaciones servidas por fuentes confiables salvadoreñas, que según explicaron la entidad, dicen tener conocimiento de que Flores habría viajado a Panamá, desde donde se movilizó a la República Dominicana, específicamente a una zona turística de El Salvador. Noticias del Mundo aquí en BLM, son las 7:19, ahora hay más. Y tenemos que hablar del deporte. Vamos en este momento a hablar de algunas otras disciplinas: el Norseca de voleibol de playa, la navegación a vela, el ciclismo y también el tenis. Así que vamos con estas disciplinas.